Hola, buenos días y bienvenidos a este EduLive sobre vuelta al cole. Hacía un montón que no me conectaba en directo, en confinamiento decidí parar y estoy muy ilusionada en volver a estar aquí con vosotros en un directo para que podáis resolver vuestras dudas con tres personas maravillosas que comparto, que sigo en Instagram. Vamos a esperar que se vayan uniendo, ¿vale? Mira, ya tenemos por aquí a Chris. Y no tenemos ningún problema de conexiones y de tecnologías. Buenos Aquí tenemos. días. Buenos días, Cris, ¿qué tal? Bien, de lunes total. De lunes total, ya trabajando a tope, La vuelta, a tope, a de tope, vuelta tope. a tope. ¿Tú qué tal? Bien, hemos vuelto a Madrid ya después de me he tirado en el pueblo un montón de tiempo, más que nunca he ido y ha sido una desconexión total. Allí no tengo ni cobertura, o sea que con eso te digo todo. Qué bien, qué Así que muy rico. bien, muy bien, muy bien. A ver si se une Elena. Hola, Elena. Hola chicas, ¿qué tal? Hola, Adela. Buenos días. Muy Os bien, ¿qué oigo tal? muy bajito de repente al unirme yo. ¿Os pasa? No, ¿No? yo os oigo bien. Voy a subir Es un que poco no el os volumen. oigo. Yo te oigo Ah, bien también. Ah, a ver. Ah, vale, es que al meterme se había bajado el volumen. A ver, habladme. Hola. y ahora, Ahora. ahora. Perdón. Nada. Qué Pues ilusión estar aquí, ¿no? sí, Sí, ¿verdad? Y además lo de ser cuatro mola. Mola mucho, mola mola. mucho. Sí, Qué bien. Le preguntaba a Cris que qué tal. ¿Tú también ya de vuelta a tope? de vuelta ¿Trabajo? total. Sí, 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 sí. Este año a mí, no sé, tengo la sensación yo y a mi alrededor a la gente que pregunto que este año como que está costando más volver. ¿Sabes? Que es como, uff, yo paso una mosca, ¿sabes? Y es como, ¡ay, una mosca! ¡Qué interesante! Y no consigo concentrarme, me está costando volver, me está Yo costando, creo que pero bueno, sí. teníamos ganas bueno, pues de un verano un poquito diferente, aunque todavía tenemos que cuidarnos mucho, pero hemos podido a lo mejor tener un poco más de salida y claro, no queríamos volver. No No queríamos, no queríamos. queríamos. Bueno, falta Silvia, vamos a esperar un par de minutillos más a ver si se incorpora. Antes de que os unieseis decía que estaba muy ilusionada porque yo no hacía directos desde antes del confinamiento. Wow. Mi confinamiento fue muy duro por cuestiones personales y dejé todo, dejé las redes y todo, y me hacía mucha ilusión volver y además volver de esta manera, así a cuatro, así a tope, con gente que admiro, que os admiro mucho a vosotras, y compartir este ratito con vosotras. Así que estaba súper ilusionada, estaba preparando todo y digo, ay, qué lucha, qué chulo. Ya. Así que Yo la muy verdad bien. tenía ganas de hablar contigo, de hablar, porque nos hemos escrito un montón de veces personalmente, nunca nos hemos visto, pero eso de por lo menos hablarnos, ¿no? Qué guay. Pues bueno, no sé qué le pasará a Silvia. Voy a intentar enviarle una invitación, ¿vale? Que a lo mejor así pues le llega mejor. Aquí. A ver si la acepta y comenzamos. Bueno, temazo el de ahora, vuelta al cole. Decíamos que nos cuesta jo, es que la vuelta al cole, la vuelta a la rutina siempre cuesta. O sea, siempre es un cambio de chip, ¿verdad? Vamos a tratar un montón de temas, desde el tiempo, desde el respeto, desde la conexión y la comunicación, ¿no? Que tenemos aquí expertas y desde el juego. Si os parece, os voy presentando. Mira, ya está aquí Silvia, voy a unirla. No sé, a ver. Vamos a ver si conseguimos unir a Silvia. Ya estoy. Ya me he puesto un aceitito de conseguir los sueños porque creo que hoy vamos a soñar con que la vuelta al cole sea súper amable. Ah, qué guay. La verdad que el tema de los aceites los descubrí hace pues como 2 años, no mucho más. Y, y la verdad que ayudan un montón. ¡Ay, aquí! Hola, perdón. Nada, Silvia. Me alegro mucho que hayas podido entrar. Me daba error, me decía, no puede. Y yo, ¿por qué? ¿Por qué? Estaba sufriendo, estaba intentando disimular mientras leía comentarios que ya nos van dejando, que luego haré repaso, pero estaba sufriendo. Bueno, pues comenzamos, si os parece. Hago una pequeña breve presentación. Tengo a Cristina Saraldi. Ella es experta en juego consciente,
creadora de Froggy Kids. A mí, bueno, pues la conocí hace muchísimos años, la admiro muchísimo. Tenemos a Elena Ruiz, ella es experta en comunicación familiar, también, ya sabes que te admiro un montón. Y a Silvia Gallina, que realmente la acabo de conocer hace unos meses, pero me encanta todo lo que difundes y publicas y ayudas. Ella es certificada en disciplina positiva, infancia, familia y aula. Y bueno, yo soy Amalia Sacristán, para que os vengáis desde sus cuentas. Yo soy maestra en educación infantil, experta en educación emocional, coach familiar y una friki de la educación y de la crianza y de los niños. Me encanta estar con ellos, me encanta compartir tiempo con las familias. Y desde aquí esto es un espacio abierto para que todos podamos crear sinergias, crear conexiones, crear red para apoyaros y ayudaros en esas dudas que tengáis. Periodo de adaptación, vuelta al cole. Antes de que llegase Silvia decíamos, hay a veces que cuesta, es a veces duro. Está claro, chicas, no sé si estaréis de acuerdo, que no es lo mismo una vuelta al cole con un periodo de adaptación de primera escuela, de primera infancia, ¿no? Esa primera vez que despegamos a nuestro peque de nosotros y le dejamos, a un periodo de adaptación de niños que a lo mejor tienen un cambio en primaria o un cambio en secundaria o una vuelta al cole después del verano, ¿no? Todos requieren un periodo de adaptación diferente y no es lo mismo. ¿Cómo lo vais viendo? Os planteo, ¿recordáis vuestro periodo de adaptación, vuestra vuelta al cole? ¿Cómo fue la de vuestros hijos? ¿Quién se anima? A mí cada año me parece un periodo de adaptación diferente y es verdad que de pequeños, o sea, de más chiquitines, bueno, yo tengo 2 hijos, una de 10 y otro de 5 y medio. Y bueno, yo pienso que se pone mucho peso en esa primera infancia, pero mi experiencia también me dice que ahí igual teníamos todos como muchas ganas de compartir con otra gente, ¿no? Y quizás ahora se me hacen un poquito más duras las adaptaciones. Podría ser. Ahora contaré yo mi experiencia con la adaptación a primaria. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, ¿no? Que en función de la etapa, el periodo de vuelta al cole no tiene nada que ver una etapa con otra, ¿no? Yo soy madre de adolescentes de 16 y 14, bueno, casi 17, y como que el periodo de adaptación, aquello que se llamaba periodo de adaptación, ya lo tengo un poco olvidado, ¿no? Sí que recuerdo que no fue especialmente traumático porque mi hijo ya iba a la guardería del cole, entonces no cambió de entorno, no cambió de compañeros y eso ayuda mucho, ¿no? Y ahora, claro, en la adolescencia es totalmente diferente. No hay, o sea, hay periodo de adaptación, pero de qué pereza, no quiero volver, ¿no? Es como, estamos en otra temática totalmente diferente, pero claro, cambia. Yo creo que este año tenemos como una situación diferente, ¿no? Igual que el pasado por el tema del COVID. Yo creo que esto influye en las familias también, en cómo nos lo tomamos las madres y los padres y genera cierta inseguridad en el mundo adulto. Y eso al final tiene impacto en la infancia, ¿no? Nos da penita que vayan con mascarilla, nos preocupa la situación y eso tiene impacto. Si me preguntas sobre mis periodos de adaptación en la infancia, la verdad que tengo pocos recuerdos, pero me quedó grabado cuando pasé de infantil a primaria y me cambiaron totalmente la clase. Pasé a cambiar de compañeros. Y el primer día rompí a llorar por ese cambio, ¿no? Entonces, bueno, al final todo influye, ¿no? Que es en ese ambiente, los compañeros que tengas, la maestra que te toque, el contexto social en el que estemos. Yo creo que es importante hacer una reflexión previa y anticiparse con los niños y las niñas, ¿no? También contarles un poquito lo que se van a encontrar y que las madres y los padres encontremos la seguridad para decir, bueno, ya estoy preparada para que empiece esta aventura. Totalmente de acuerdo. Con esto me refiero, Dime, por si no se me entiende a lo que me estoy refiriendo, puede que haya muchas familias preocupadas por el tema del COVID, ¿no? A ver cómo se adapta mi hijo, a lo mejor iban a infantil el año pasado, este año pasan a primaria, el año pasado no iban mascarilla, este sí, pues intentar buscar la seguridad de alguna manera, ¿no? Si necesito hablar con la directora del centro, hablo con la directora del centro, si necesito hablar con mi hijo para decirle, pues mira, ahora vas a llevar mascarilla, buscar la seguridad, porque es verdad que si nosotras y nosotros, padres y madres, no estamos seguros y a gusto, eso lo van a notar los niños y las niñas. Totalmente de acuerdo. Yo creo que he sacado 2 temas interesantes. Uno es lo que siempre decimos en nuestras formaciones, en los cursos que sacamos, que es el conocer a los niños, conocer qué es lo que a ellos les preocupa o la inseguridad que ellos tienen. Y otro punto muy... Bueno, incluso destaco otro más, un tercero. Un segundo punto que sería importante, que es cómo nos sentimos nosotras, muchas veces nosotros, esas inseguridades, esas dudas, esas
esa inestabilidad que tenemos en la vuelta al cole, ¿no? Ese cambio que surge en nosotros como adultos, afecta y volcamos en los niños. Y un tercer cosa que ha mencionado Silvia, que me parece súper importante, que es la comunidad educativa, ¿vale? Así que si os parece, vamos a abordar eso de conocer a nuestros hijos y conocer las inseguridades. ¿Algún tip, algún juego, alguna cosa interesante que sea conocer pues esas emociones, esas inseguridades que puede tener nuestro hijo? ¿Cómo conectar en la comunicación a través del juego? Mira, yo... que hablemos un poco más alto. ¿Vale? Eso, yo iba a decir que igual es su audio, porque yo os oigo a todas bien. Hola. Entonces no sé si será su volumen, porque si nos oímos bien, ¿no? Nosotras. ¿El volumen de quién? Con cascos y los oigo. Hay una chica que comentaba que hablábamos bajito. Ah, vale, perdón. Vale. Entonces yo creo. Nada, ¿alguna idea para conectar en la comunicación, tanto con adolescentes? Elena, que además tú, aparte de que llevas este tema, ¿no? Y lo gestionas también, tú tienes la experiencia como mamá. ¿Algún juego para conectar con comunicación, Cris? Venga, ¿quién se anima? Bueno, yo en términos de comunicación, yo creo que y todo esto lo tenemos bastante claro todas, yo creo por lo menos la gente que estamos por aquí, ¿no? Es como que muchas veces tendemos a restarle importancia a las emociones que están sintiendo nuestros hijos, ¿no? Y lo hacemos siempre desde la mejor intención, ¿no? Pero cuando nuestro hijo llora porque se tiene que separar de nosotros, o está nervioso, o está inquieto, queremos minimizar eso y minimizar su sufrimiento, y lo hacemos a través del, venga, si no pasa nada, cariño, si esto es una tontería, si ya verás cómo enseguida sales y ya estamos juntos, o ya verás cómo te lo vas a pasar fenomenal. Y claro, lo hacemos para de alguna manera evitarles ese sufrimiento, pero lo que estamos haciendo es invalidar lo que están sintiendo de alguna manera, ¿no? Entonces, sí que es verdad que nosotros mismos tenemos que estar trabajados, ¿no? Para un poco gestionar nuestra propia ansiedad ante la separación de nuestros hijos, especialmente cuando son pequeños, ¿no? Pero de alguna manera validar eso, ¿no? Pues entiendo que te asuste separarte de mamá y papá, o entiendo que te apetece quedarte en casa un tiempo más con nosotros, y al mismo tiempo lo vas a pasar fenomenal, lo vas a conocer otros niños, lo que sea, ¿no? Pero validar eso que están sintiendo. Claro, esto cuando son pequeñitos lo vivimos desde ahí, desde la ternura. Según nuestros hijos van creciendo y esa ansiedad que tienen, o ese miedo que tienen, se va convirtiendo en otra cosa, como decía, ¿no? En pereza, es que ahora volver al instituto, es que no sé qué. Encima, los padres como que los recibimos desde el enfado, ¿no? O es como, jolín, hijo, es que siempre estás con la pereza, es que siempre estás igual. Creo que es importante que nuestros hijos entiendan que entendemos que les dé pereza, porque es comprensible que les dé pereza, ¿no? Entonces, pues entiendo que te dé pereza, ¿no? Y entiendo que te apetezca vivir en un verano eterno, quedando con tus amigos y no teniendo obligaciones, y no teniendo que madrugar, y no teniendo que estudiar, porque, jolín, al final la secundaria es dura también, ¿no? Y han tenido un año muy duro en el que no han podido ver a sus iguales como en otros años, ¿no? Y que iban solo a clase un día sí y un día no. Entonces, es como que en todas las etapas todo esto de la pandemia está trayendo cola a nivel emocional, ¿no? Y yo creo que tenemos que estar ahí para sostener eso que les está pasando a nuestros hijos, y, ojo, sostenernos a nosotros mismos también, que no es fácil, no es fácil. Sí, yo te cojo ese final, ¿no? Sostenernos a nosotras mismas. Y también yo llevo, mucho tiempo reflexionando sobre este tema de pues toda la información que hay, ¿no? en Internet, en el mundo, y en concreto sobre la infancia. Y sí que creo que muchas veces nos olvidamos de sostenernos a nosotras mismas y viendo hasta dónde soy capaz, ¿no? Porque es verdad que tenemos el ideal, que es lo ideal. O sea, muchas de nosotras sabemos cómo necesitan estar acompañadas nuestras criaturas, sean bebés, medianos, más grandes, ¿no? Y ese es el ideal que nosotras tenemos, pero se nos olvida preguntarnos dónde podemos llegar, ¿no? Entonces yo rescato, ¿no? Pequeños tips, decir, ¿dónde puedo llegar? Pues sí, yo sé que tengo un hijo muy pequeñito y no sabe igual expresar, pues vamos a jugar a moldear, a hacer juego simbólico, a pintar, ¿no? Como hacer tangible lo intangible, porque es verdad que las emociones las sientes, pero muchas veces no las puedes expresar con palabras, ¿no? Pero sin embargo, el juego, para mí la plasticidad sobre todo, el expresar de manera artística o con todo el cuerpo, bailar o salir al campo y trepar, eso tiene mucho de hacer tangible lo que no pueden expresar
desde más pequeñitos. Conforme más crecen, también crecemos nosotras y queda ahí el pozo de toda la comunicación que hemos llevado a cabo desde ese juego, en mi caso, ¿no? Como mucho juego, para que luego de pues, 14, 16 puedan expresar con palabras esos sentimientos, ¿no? Y como madre, ¿dónde me coloco yo? O como maestra muchas veces, ¿no? Que otra de las cosas que yo detecto mucho es maestras con miedo a expresar también su miedo, porque igual flaquean, ¿no? Entonces, ¿dónde me coloco yo con mis luces y mis sombras y mis capacidades, ¿no? Entonces, yo creo que tips, crear con arte mucho en esta fase y acompañar y, bueno, mucho masaje. Para mí es la plasticidad y el masaje ahora, acompañar y poner mucha conciencia en el contacto. Entonces, bueno, ahí pequeña pincelada. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Me gusta dos cosas que habéis comentado. Para mí hay tres, un resumen que yo haría del preadaptación, ¿no? De tres actitudes que debemos tener. Uno sería la paciencia, ¿vale? De que es un periodo, es un tiempo que tenemos que pasar, tanto cuando son muy chiquitines y es su primera vez, como esos cambios que decimos, es enfrentarnos a la secundaria. Incluso es muy interesante, Elena, cuando hablamos de niños mayores, que ya tienen que decidir asignaturas, ¿no? Por dónde quieren ir y casi ni se conocen, ¿no? Y eso pues puede crear ciertas inseguridades y removernos mucho por dentro. Esa paciencia que requiere el tiempo de preadaptación, de vuelta al cole, es un tiempo. Luego esa flexibilidad, ocurre mucho de, no es que Pepito ya no llora al entrar, o es que mi cuñada me ha contado que su hijo nunca lloró, o es que en tal escuela lo hacían así, ¿no? La flexibilidad de ser conscientes de que al final cada niño va a seguir su ritmo, cada niño va a ser diferente, cada uno va a tener un tiempo y una forma de expresarlo. Algunos son con el llanto, otros son con las manos, otros son, ¿no? Otros adolescentes a lo mejor se enfrentan con muchísima felicidad a los cambios. Yo era muy friki, me encantaba ir al cole, yo tenía cuenta atrás, cuando me ponía mala para ir a la clase lloraba, mamá, yo quiero ir al cole, no quiero estar mala. Entonces, eso también hay que acompañarlo, ¿no? Y hay que saber que cada niño se enfrenta de una manera diferente y que ese trabajo también se realiza de una manera diferente, el darte tiempo a parar, a estar malita y a no poder ir, ¿vale? Todo eso al final requiere un tiempo de dedicación y la presencia, ¿vale? Flexibilidad, paciencia y presencia. El hecho de estar, de dejar, de sostenerte a ti, como decíamos, pero de estar presente para ellos con esa capacidad de, oye, pues tampoco tengo todas las respuestas o no sé hacerlo todo bien o los días no van a ser perfectos, pero estamos juntos y estamos unidos. Súper de acuerdo. Perdonad. Súper. Perdonad, porque estoy aquí con mi hijo que me reclama de vez en cuando y se me va el hilo. Pero bueno, le estáis dando algunos tips, ¿no? Exacto, estamos hablando hemos unido un poco con las emociones, con ese trabajo emocional que hay que hacer con nuestros peques, ese acompañamiento que decía Elena. Cris lo ha unido con el juego, cómo podemos acompañar esas emociones que surjan en la vuelta al cole con el juego, y yo ya he unido un poco con tres características que me parecen importantes, ¿no? Ese tiempo, esa dedicación que requiere el preadaptación. ¿Quieres aportar algo más o muevo pieza? Sí, bueno, voy a aportar un poco cómo lo veo yo, ¿no? Yo creo que es importante conectar con nuestros miedos, ¿vale? Como creo que habéis comentado por ahí. ¿Qué es lo que me preocupa? Me preocupa que mi hijo llore ese primer día de colegio, me preocupa la profesora que le va a tocar, la maestra que le va a tocar. ¿Qué es lo que a mí me inquieta? ¿Vale? Y desde ahí, desde esa toma de conciencia de qué es lo que me inquieta, veo qué puedo hacer, ¿no? Si me inquieta la maestra, a lo mejor tengo que concertar una cita con ella, ¿no? Para conocerla, para hablar, mantener la calma y tratar de encontrar esa seguridad. Si me preocupa que mi hijo llore, yo creo que es importante el tema del anticiparse, ¿no? De contarle dónde va a ir, que va a ir a un cole con niños de su edad. Podemos pasar por delante del edificio, este va a ser tu colegio, si es la primera vez que va a ir. Podemos acudir a los cuentos también. Podemos dejar luego un listado, si acaso, en comentarios de algunos cuentos interesantes para familiarizarse con el colegio. Porque yo creo que uno de los factores que hacen que los niños lloren ese primer día es que se lo encuentran allí de repente sin saber absolutamente nada y están totalmente desorientados, ¿no? Les podemos ayudar en ese sentido. Eso no quiere decir que por habernos anticipado no vaya a haber llantos, pero no es lo mismo estar completamente desorientado
allá tener un poquito de, vale, pues va a ser este sitio, si puedo conocer a la maestra antes porque se haya hecho una reunión, bueno, ahora con el COVID no sé si va a haber reuniones, pero bueno, de alguna manera la podemos conocer antes, algún compañero del barrio, hablar un poco las cosas, ¿no? Una de las dudas que me llegaban a mí era sobre qué pasa si llego al colegio y se pone mi hijo a llorar. ¿Vuelvo para casa? Esa era una de las dudas que me preguntaban. Como digo, el anticiparse y contarle las cosas antes puede ayudar a evitar ese llanto, ¿no? Pero también llegar puntual al lugar, porque es una transición, ¿no? O sea, el niño está conmigo en casa y se tiene que desvincular de mamá para vincularse a ese nuevo espacio. Si yo llego puntual al lugar y ya pues le voy dejando en la fila, mira, pues delante de ti está este niño, vamos a preguntarle cómo se llama, si es que no sabemos el nombre, bueno, un poco como vincularse a ese ambiente, aunque sea la fila, porque ahora normalmente no podemos entrar a los colegios, ¿vale? Pues mira, ahí está tu maestra que te va a llevar al aula, como vincularse un poco a ese lugar para dar tiempo a esa despedida. Y algo fundamental, no irse sin avisar, claro. O sea, estoy totalmente de acuerdo y pues además añadiría el despedirse, hay que despedirse, no hay que desaparecer por arte de magia. Y además que cuando se realice esa despedida sea una despedida real. Como maestra y como educadora que he trabajado más de 10 años en 03, ahora estoy entre 6 años, pero trabajé mucho tiempo en 03. Cuando nos despedimos. Porque lo que ocurre muchas veces es que no llegamos a soltar. Entonces, estamos diciendo que nos vamos a ir y que ya es el momento de entrar al cole, lo hemos presentado, etcétera, y todo, pero seguimos nosotros anclándonos físicamente al peque o siguiendo diciendo, bueno, luego vengo y lo vamos alargando. Y eso yo lo uniría al trabajo interno que hay que hacer, ¿verdad? A ese trabajo que decíamos que teníamos que hacer con nosotros. Sobre la despedida yo creo que hay algo fundamental, sobre todo cuando estamos hablando de niños pequeñitos, que empiezan con 3 años, por ejemplo, y es que son muy corporales. Entonces, yo siempre recomiendo lo que es la despedida física, el abrazo, el beso, antes de llegar. O sea, según llegas al sitio, le das todos los besos y abrazos que quieras. Y luego ya empiezas a intentar soltar. A soltar, pero ya te vas como separando físicamente, porque si vuelves al abrazo cuando ya el niño se ha puesto, por ejemplo, a jugar con su compañero de delante de la fila, que ya está vinculado a ese juego, ya está como ahí metido, ¿no? Y de repente vas y le das otro abrazo, se vuelve a vincular a la mamá. Entonces vuelve a acostar, ¿vale? Entonces ya cuando él ya está, ya el adiós un poco desde lejos, y eso puede ayudar mucho en esa despedida. Es algo fundamental. Totalmente. Que ese tiempo de despedida incluso se realice antes de entrar, en ese momento antes de entregar, como hablábamos de que ahora se realiza en fila, y que llegado ese momento nos hemos despedido, nos hemos abrazado, y es entonces cuando ya dejamos el paso. Porque si no, ese alargamiento creamos confusión en nuestro niño. Muchas veces no es un proceso que el niño esté pasando, sino que estamos nosotros generando esa sensación porque también nos cuesta despegarnos, ¿no? Y me gustaba lo que mencionaba Silvia, de que es interesante contarles cómo es su cole, ese vínculo. Yo como profe, ¿no? Que también habrá profes conectados, porque también soy formadora de docentes, aunque no podamos hacer ahora reuniones presenciales, no nos podamos ver a nuestros niños antes del sí podemos crear vídeos. Podemos mandar un vídeo a través de mail a todo el listado de papás, y entonces se lo ponen a los niños y nos conocen, nos ponen cara, nos ponen nombre, podemos enseñar el aula. Es decir, que al final las tecnologías tienen muchas cosas que tenemos que gestionar, ¿no? Y que nivelar, pero nos han traído la posibilidad de podernos estar más cerca a pesar de la distancia. Y puede ser una buena idea ese vídeo en el que nos presentemos, nos conozcan, enseñamos el aula, si es que no se puede pasar, como decía Silvia, por temas COVID, ¿vale? Puede ser una forma de crear ese vínculo ahora en el aula. Y luego yo creo que una de las cosas que asusta, sobre todo en infantil, a las familias, es como que parece que vamos a dejar a nuestro hijo desamparado, ¿no? Yo me tengo que ir, le tengo que dejar allí y se queda totalmente desamparado. Entonces, una de las cosas que ayuda muchísimo es tomar conciencia de que nuestros hijos quedan con una maestra o un maestro, ¿vale? Van a quedar a cargo de una persona que además de enseñarles les va a cuidar. Entonces, yo creo que es un poco transmitirle también esto al niño, ¿no? Te vas a quedar, imaginemos que la maestra se llama Marta, te vas a quedar con Marta, Marta te va a cuidar, si necesitas algo pídeselo a Marta, yo hablo con Marta. Un poco como darse cuenta de que el niño no va a quedar allí. Es más, a veces cuando se quedan llorando, el hecho de que esa maestra les pueda, bueno, pues acoger en ese malestar,
también va a fortalecer el vínculo con esa maestra, ¿no? Bueno, con tal cual. Entonces hay que ver también esa parte positiva, ¿no? Sí, yo de aquí me apetece rescatar también que en ese momento yo creo que ya no, como madres, padres, ¿no? Que no tenemos mucho más que hacer, entre comillas, en esa elección de la maestra, sino antes. O sea, que yo creo que efectivamente, si no estamos confiadas en que esa maestra va a cuidar de nuestros hijos, creo que hemos tenido mucho tiempo para tomar la elección. Es verdad que luego puede haber cambios, ¿no? Pero qué importante es transmitir que se queda con alguien de confianza, porque yo creo que es alguien de confianza. Entonces, igual a veces Claro. lo mejor, o sea, yo sí que he escuchado personas, ¿no?, que se arrepienten de, elegí lo que me pillaba más cerca y luego, pues qué importante es hacer unas visitas previas y estar segura de que donde se van a quedar es donde tú quieres que se queden, ¿no? Porque no hay escuela perfecta, que eso también no existe. Entonces hay factores que la cercanía, las personas, el tipo de metodología. Entonces ahí yo elijo. Y elijo segura. Hay cosas, o sea, sabiendo que no hay perfecta, pero que nuestros hijos queden eso que decías, ¿no? Sientan que yo sé que es lo mejor para ellos aquí y ahora. Y quería añadir, perdona, que Y yo creo que... perdona un segundo, añado a lo de Cris, que va Sí. el tema cole, que tenemos un concepto erróneo. A mí, ¿se te ha ido el micro? Hola. Se te oye, pero bajito. Acércate. A ver si me lo puedo acercar. Es que no son míos. Los míos están sin batería. ¿Me Mejor. ahora sí? Vale. Quería decir que una de las cosas erróneas que tenemos en España es que pensamos que es familia y colegio. Y no tenemos ese concepto de comunidad educativa. Es decir, que en la educación de los niños, evidentemente el colegio tiene un gran peso académico, sobre todo debería de ser emocional, pero bueno, vamos a ir cambiándolo poco a poco, y la familia es otro agente esencial que tiene que trabajar en consonancia con el colegio. Y si el cole hay algo que no nos gusta, que a lo largo de la carrera académica de nuestro hijo va a surgir sí o sí alguna cosa que nos chirríe, comunicación y trabajo en equipo, propuestas de mejora, el AMPA, cosas así que tienen más los públicos, pero si no, también en privados, en concertados, se pueden crear grupos de trabajo. O sea, que al final es el cooperar y el poder encontrar esa comunicación que fluya y que todos generemos cambios por y para los niños, ¿no? Así es. Yo creo que es fundamental darle un voto de confianza a la maestra, ¿vale? Porque algunas personas dirán, sí, yo puedo escoger el colegio, pero al final en una escuela pública toca a la maestra que toca. Incluso sabiendo que solo hay una, imaginemos que solo hay una por nivel y que tiene la plaza y que va a tocar, se puede poner de baja y puede venir otra, o sea, otro, ¿vale? Pero demos un voto de confianza a esa persona, porque es que es tan importante que la maestra también vea que las familias confían en ella. O sea, es como, a mí me ha pasado, ¿vale? De cuando mi hijo pasó primaria, la maestra que le tocó, en principio, pues a lo mejor no era de la línea de la disciplina positiva, por lo que me habían dicho, pero yo me quité todos los prejuicios. Voy a confiar en esta persona, ¿vale? Y nadie es perfecto. No van a hacer todo exactamente como nos gustaría, pero son humanas. Démosles un voto de confianza y como estáis hablando, si hay algo, sobre todo que vemos que le hace algún daño a nuestros hijos, que les genera alguna emoción displacentera, ¿no? Pues comuniquémoslo desde ahí. Cuando pasa esto, mi hijo se siente de esta manera, ¿no? Desde ese mensaje yo, desde cómo lo vive él, para poder colaborar, ¿no?, con esa persona. Por eso empiezan en infantil, se va a quedar alguna persona que no sé quién va a ser, porque a lo mejor voy a un cole enorme donde hay 3 maestras y no sé quién le va a tocar. ¿Cómo puedo yo estar segura? Bueno, es una persona formada, vamos a confiar, vamos a decirle, pues te vas a quedar con esta persona, si necesitas algo díselo a ella, yo voy a estar en comunicación con ella. Y yo creo que es el primer paso para que todo funcione, ¿no? Es que no sé si os pasa, pero a mí muchas veces me llegan consultas relacionadas con, es que no estoy de acuerdo con la manera de hacer de tal profesora o del colegio en sí, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y cómo puedo gestionar eso? Porque, entonces, yo como decía Silvia, bueno, como decíais todas en realidad, ¿no? Creo que es importante efectivamente comunicarnos con la maestra o el maestro, ¿no? Y decirle qué cosas nos inquietan. Ahora bien, teniendo en cuenta que quien tenemos enfrente es un humano, ¿no? Que está haciendo las cosas lo mejor que puede, con las herramientas que tiene, la información que tiene y lo que conoce a nuestros hijos, especialmente al inicio del curso, ¿no? Y con la cantidad de niños que tiene. Entonces, es como que creo que está muy bien hablar las cosas con los maestros, pero siempre desde
mira, noto que mi hijo está de esta manera, tú desde tu punto de vista como experta, ¿cómo lo ves? No desde el dedo acusador del reproche de creo que las cosas no se están haciendo bien. Y muchas veces cuando tenemos una carga emocional muy fuerte, nos sale, ¿no?, esa parte de juzgar y quizás nos cuesta comunicarnos desde una línea más amable, no sé cómo, no sé si me explico, ¿no? Y claro, Totalmente. cuando la persona que tenemos enfrente se sabe profesional, porque efectivamente si no, no estaría trabajando donde está trabajando, también tiene su manera de hacer las cosas, ¿no? Y es importante que confiemos, aunque transmitamos, bueno, cómo vemos nosotros a nuestro hijo o cómo nos gustaría que fuese determinadas cosas, ¿no? Pero siempre desde la confianza y desde el no juzgar a la otra persona. Yo creo que es importante. Y decíais antes también lo del tema de la ansiedad, ¿no? De no traspasarla a nuestros hijos, que por eso yo decía esa parte de sostenernos a nosotros mismos, ¿no? Porque obviamente si mis hijos ven que yo vivo esa separación desde la ansiedad, sus neuronas de espejo que se encargan de imitar los comportamientos que ven alrededor van a decir, oye, que la señora de gafas está súper ansiosa y tiene miedo y además está triste. Esto es lo que tú tienes que hacer también, ¿no? Entonces, vamos a tratar de trabajarnos nosotros también, sostener, escucharnos, ¿no? Ver por qué sí tiene sentido que nosotros nos sintamos así también y darnos lo que necesitemos también, ¿no? O lo que podamos darnos dentro de eso que estamos necesitando, porque si no, al final todo esto lo vamos a contagiar a nuestros hijos, claramente. A mí me parece muy importante, Claro. antes de ir a hablar con una maestra, hacer una terapia nosotras, porque en general solemos tener tanto dolor y es verdad que vamos desde el juicio y a mí mi experiencia me dice que lo he hecho mejor cuando lo suelto con alguien, o bien sea mi terapeuta o una amiga muy terapeuta, y al final, porque al final es nuestros hijos en juego, ¿no? Y el bienestar de ellos es lo más importante y probablemente, bueno, de hecho muchos... Amalia, tú sabes, muchos de los conflictos además que puede haber son por la manera, ¿no? Tanto de ambas partes, ¿no? Entonces yo creo que esa humildad y ese soltar nos viene bien. Nunca lo he calculado, pero puedo decir que el 80% de las asesorías que tengo con familias terminamos tratando y trabajando con papá y con mamá, más que con cuestiones del peque. En cuanto trabajamos a papá y a mamá, la mochila que traen, el tipo de comunicación, el autocuidado, sus emociones, su educación emocional, su percepción de la infancia, de repente los conflictos que hay en casa, esos niños agresivos, esos límites incontrolables, de repente se modifican, ¿no? Entonces, tenemos un gran trabajo que hacer, lo sabemos, de cómo miramos a la infancia, pero sobre todo, o también, unidos, cómo nos miramos a nosotros mismos. Somos una generación que su inteligencia emocional está muy mermada y que tiene mucho trabajo que hacer. Me parece súper interesante lo que planteáis de primero tratarnos a nosotros, trabajarnos a nosotros, educarnos a nosotros para poder educar. O si no es antes, durante, ¿no? Durante, ¿no? Es desvirtuar esa imagen que tenemos. Siempre cuento que cuando empecé a dar formación docente, al primer colegio que llegué había todavía la maderita esta en la que me subía y daba o sea, ¿me entendéis qué maderita es? El atril este de madera que el profe está por encima del resto del era súper extraño, ¿no? Era como cuánto tenemos todavía que modificar, ¿no? Y no sabía, estoy hablando de hace mucho, que yo todavía soy muy joven. Entonces, tenemos mucho trabajo que hacer emocionalmente bueno, pues para podernos tratar de otra manera, ¿no? También socialmente, ir a otra sociedad diferente. Quería plantear una cuestión. Hemos hablado de cómo podemos conectar esas emociones con el juego, que nos ha dado un par de ideas Cris. Hemos hablado de cómo tiene que ser esa comunicación, que me parece interesante lo que decía Elena de una comunicación asertiva con el profesorado, ¿no? De conexión, de como una comunicación... No sé si... Perdona. Dime. Sobre el tema de la comunicación, no sé si podríamos poner un ejemplo, porque igual se ve como más claro, ¿no? Sí, cuenta. Un ejemplo que tenía yo en mente. Creo que no es lo mismo decirle a la maestra, estoy en contra de los deberes, de que pongas deberes a mi hijo, a decirle, la tarde pasada que pusiste deberes a mi hijo, pues estuvo llorando, le cuesta hacerlos. Bueno, estoy hablando del paso a primaria, cuando empiezan con el tema de deberes y demás. Yo ahí tuve ese pequeño conflicto, ¿no? Yo no era en absoluto partidaria de poner deberes a los niños y las niñas. Y me quedé un poco a la expectativa, a ver qué ocurría. Y es verdad que luego apenas tenía deberes, eran muy poquitos días, y algunos días los hacía sin decir nada. Otros días es verdad que se encontraba muy cansado y le costaba, ¿no? ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que cuando fui a decirle, bueno, pues mira, hoy no trae los deberes porque
estaba agotado y realmente no fue capaz de hacerlos, no se lo tomó, no hubo ningún problema, ¿no? Es muy diferente decir estoy en contra de los deberes, no soy partidaria de hacer deberes, creo que con las 5 horas tiene suficiente, a decir, pues pasa esto cuando tiene que hacer deberes, ¿no? Ese es un ejemplo de lo que hablamos de la comunicación. Muy buen ejemplo, ¿no? Muchas veces en resumen en la comunicación es que cuando tenemos alguna emoción nosotros la volcamos en los demás, ¿no? Lo que hacemos es lanzar la pelota en contra del que tenemos enfrente. No es que tú haces, no es que... es eso. Es como que intentamos lanzar todo lo que sentimos nosotros hacia afuera, sacarlo de nosotros y al que pase por delante. Hay a veces que pasa un marido, otras veces pasa otro, ¿no? Pero es poner el foco en nosotros. Yo me siento así, yo lo vivo así, o nuestro hijo lo vive así, ¿qué podemos hacer, no? Enfocarlo siempre en las soluciones. Cuando hablamos de hacer comunidad educativa, al final es eso, es buscar soluciones y mejoras sin buscar culpables, que es lo que a lo mejor acostumbrados al conductismo teníamos, ¿no? El buscar culpables, el poner el foco en lo que no está bien, sino que es volcarlo hacia otra dinámica diferente, que es el sí, el qué podemos hacer, cómo podemos mejorar. Si os parece, voy a plantear 2 preguntas que nos han dejado más arriba, ¿vale? Y así también reconducimos a temas que les interesen. Voy a leer primero 2 comentarios que nos han dejado recientemente. Planteaba Jesús un poco la idea de que, bueno, que hay ganas de cambiar el sistema educativo, pero que también hay mucha imposibilidad por los conformistas, ¿no? ¿Qué hacer con esos conformistas? Y hablaba también de que en cuanto a las emociones, evidentemente todos tenemos un poco la idea de que hay que respetarlas, de las necesidades de los pequeños, pero creo que él siente un poco que hay todavía mucho que hacer con esos poderes jerárquicos, ¿no? De, bueno, pues tenemos que ir por una línea, todos tenemos que estar... Me encantan las viñetas de Tonucci, esa que hay de colegio en la que pasan todos diferentes, todos los niños peinados de una manera diferente, ropa diferente, pasan por el colegio y salen todos igualitos, repeinados al mismo lado, todos súper clavaditos, ¿no? Como que la diferencia... Y luego duele mucho más, ¿no? Que hay un canal de desechos. De los que no pasan por el filtro, no se acomodan a la norma, pues van a los desechos y a la basura. Bueno, os planteo esas 2 cosas que nos plantea Jesús y la idea también que nos plantea Emma de Pareja y Crianza, que es una crack también, sobre ser socios los maestros y los papás, tener un proyecto común, ¿no? En el que es la mejor educación para los niños. Dice Jesús que la educación en España es demasiado dogmática, se fija con foco en las emociones. Al final tenemos un currículum que se centra en la adquisición académica de conceptos y de contenidos, ¿no? Estructurados. Bueno, os lanzo esas 2 ideas, ¿vale? Y luego os planteo... ¿Me has decir algo, Silvia? Bueno, termina si quieres con las preguntas. Sí, os quería plantear varias, ¿vale? Para reconducir un poco. Y luego tenía que apuntar desde el principio, creo que no me dejó ninguna, una mamá que decía tema teletrabajo, ¿vale? Que también podemos sacarlo un poco a la palestra. ¿Cómo hacer cuando los peques tienen que estar conectados, teletrabajo, vuelta al trabajo, vuelta al colegio, ¿vale? Os lanzo esas 3 y luego una muy interesante sobre más mayorcitos. Me la tengo que apuntar. ¿Algo que comentar? ¿Algo que querer compartir? Sí, bueno, a mí me parece muy interesante lo que hablan de estar en el mismo barco, ¿no? De que escuela y familia estamos en el mismo barco y el objetivo no es buscar defectos, sino intentar colaborar de alguna forma, ¿no? Y si hay algún conflicto, algo que nos genera malestar, pues buscar la forma de comunicarlo. Y yo creo que sobre lo que hablamos de cómo conectar con nuestras emociones, algo que a mí personalmente me está sirviendo muchísimo, es observar el impacto que tienen las emociones en mi cuerpo, dónde las siento, ¿no? Las siento en el pecho, las siento en la garganta, me cuesta respirar, hablo más bajito y expresarlo de esa manera, ¿no? Cómo siento yo esa emoción para poner el foco en lo que yo estoy viviendo, ¿no? Y de alguna manera con los niños también lo podemos hacer. ¿Dónde lo sientes? ¿Lo sientes en el estómago? ¿Lo sientes en la garganta? ¿Lo sientes en el pecho? ¿Qué sientes en tu cuerpo, no? Para poner el foco en mí, en lo que yo estoy sintiendo en ese momento. Y sobre lo que hablan del sistema educativo, de que no lo podemos modificar, no lo podemos cambiar, yo creo que siempre es importante en la vida centrarnos en nuestra parcela de poder. ¿Qué es lo que yo sí puedo cambiar? Pues voy a poder cambiar mi entorno, voy a poder cambiar mi hogar, voy a poder cambiarme a mí mismo. O voy a poder hacer algo sobre mí mismo, ¿no? Si mi hijo va a una escuela donde todos tienen que ser igualitos y no se tienen muy en cuenta las emociones, a lo mejor tengo yo que compensar por las tardes, pues haciendo yo ese apoyo emocional, ¿no? Cuando llega a casa. O, bueno, me puedo ir
también al cole, a ver si hay una orientadora que se puede encargar de esa parte, ¿no? Ver qué puedo hacer yo, dónde está mi parcela de poder. Muy de acuerdo con eso, ¿no? En realidad es como que siempre decimos que la sociedad tiene que cambiar, pero ¿qué es la sociedad? ¿No? La sociedad somos todos y cada uno de nosotros. Entonces hay cosas en las que podemos intervenir y cosas en las que no. Y hay veces que yo veo desde las familias que se vive desde el pesar, ¿no? Desde, es que no puedo cambiar las cosas que se hacen en el colegio y cómo se hacen. Y hay veces que lo vivo también como una excusa, ¿no? Bueno, es que en el colegio es así y yo tampoco puedo hacer mucho más. No, siempre podemos hacer cosas. A lo mejor hay parcelas en las que no puedes entrar o a lo mejor puedes intentar entrar de alguna manera, ¿no? Pues a través del AMPA del colegio, lo que dices, ¿no? A través de alguna profesora que sea de una determinada cuerda, a través de una orientadora y luego hacer tú cosas desde el hogar, desde lo que tú puedas hacer, ¿no? Pero no nos agarremos a la excusa de es que en el colegio no hacen las cosas de determinada manera para dejar de hacer nosotros cosas, porque siempre podemos hacer cosas, ¿no? Y al final yo creo que todos los que creemos en un determinado tipo de comunicación con los niños desde el respeto mutuo, etcétera, etcétera, ¿no? Es como que tenemos que confiar en que si nuestros hijos aprenden a tener en cuenta sus emociones y las emociones de los demás, a comunicarse de manera asertiva poquito a poco, ¿no? Aprendiendo habilidades, pues al final ellos se van a cruzar con miles de personas a lo largo de su vida, ¿no? Y al final, poquito a poco, se puede ir transformando. Aunque sea muy utópico, creo que es real, ¿no? Que si todos aprendemos poquito a poco a comunicarnos de diferente manera, la sociedad tiene que ir cambiando a la fuerza, ¿no? Por muy elevado y muy utópico que esto sea, creo que es bastante real en el fondo. Sí. Voy a dar paso ahora a Cris, porque además te tengo que hacer una pregunta, pero lo que comentáis las dos y lo que dice ahora Mara, que nos dice que la parcela propia es fundamental, pero que si no nos pasa que ¿no? Hay cierta frustración de, ya somos muchos hablando de esto, ¿qué pasa? Que no hay aquí un poder de grupo. Yo creo que la crianza respetuosa, maternidad consciente, disciplina positiva, comunicación asertiva, efectiva, ¿vale? Todo este nuevo movimiento que hay, que da igual qué título ponga, ¿vale? Y qué nombre tenga, al final es otra mirada. Son como, ¿sabéis cuando tiráis una piedra a un lago y empiezan a salir ondas? Pues ese es el efecto que tú haces como ser individual en la sociedad. Vas creando ondas expansivas a tu alrededor que muchas veces te pierdes hasta dónde has podido llegar. Tu mirada ha seguido hacia adelante y se ha podido llegar hasta un lugar en el que no te imaginas. Cambiar al final es muy difícil, ¿no? Tenemos que pensar que hay mucha población, que hay muchas vivencias personales, intrínsecas, que cuesta cambiar, que son procesos internos muy difíciles para personas. Pero, bueno, pensemos en, como dicen ellas, la parcela, esa onda expansiva que podemos hacer con nuestro propio cambio simplemente en un parque charlando con una mamá, en una charla con una tutoría con una profe, que de repente le abrimos la mirada. Yo siempre cuento que cuando yo estudié el técnico en educación infantil, que es lo que te capacita para ser educador infantil, luego hice el magisterio, si hablas del magisterio ya nos estábamos a llorar, pero bueno, en el técnico me dieron a leer Civil, o sea, como manual de cuando llegues a un aula, a una escuela infantil, cuando trates a tus papás, cuando tengas esas historias, eso es lo que vas a recomendar hacer, llorar al bebé, de un tiempo determinado, Y no estoy hablando muy lejano, o sea, tengo 37, o sea, estamos hablando de muy reciente, estudié eso con 20. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que es un cambio profundo desde las... para mí es básico, sí, hay que cambiar la escuela, el cole, el instituto, pero hay que cambiar la universidad y la formación docente, ¿no? Entonces, es un cambio en expansivo. Sé que querías aportar algo, Cris, y te lanzo con esto que han comentado ellas de las emociones, y antes te he visto echar aceites esenciales en tu difusor. ¿Cómo trabajas esas emociones que nos surgen ahora, no solo en niños, ¿vale? Sino también como adultos? ¿Qué podemos hacer y qué podemos tener ahí? Es que, bueno, rescato un poco todo, ¿no? Que al principio ya empezaba diciendo esto que estamos todas súper alineadas, ¿no? Que hasta dónde podemos llegar o cuál es nuestra mochila y qué podemos, ¿no? Desde el construir, pero también conociéndonos, ¿no? Hablabais del cuerpo. Yo soy una firme defensora de que el mejor juguete que existe es el cuerpo, que nos empeñamos en sacar del cuerpo y comprar, y es que el cuerpo tiene temperatura, tiene sabores, tiene distintas texturas, tiene sonidos, tiene velocidad, o sea, tiene presión, o sea, el cuerpo es lo más, y con nosotras mismas y un poquito de creatividad, ¿no? Diría yo, y esa creatividad está dentro de nosotras. Entonces yo apuntaba aquí como
que es verdad que es muy importante, ¿no? Que esa cosa que hacemos de ser ejemplo y creo que rescato un poco también con Mara que dice, yo creo que mira, Instagram ahora desde hace relativamente pocos meses permite hacer así, directos de 4 y eso es que el grupo va dando pasos, ¿no? Como que efectivamente yo siento que, o sea, yo con Chloe, que eso que nació en el 2011... éramos poquitas personas hablando o sea, una mochila de porteo, no había tantos proyectos donde podías comprar ni informarte, libros de crianza, nada, yo escribí mi libro en el 2015 y se hablaba muy poco de juego y ahora realmente hay muchísimos perfiles, gente, entonces yo creo que somos un grupo cada vez más grande, es verdad que luego el sistema va más lento porque tiene como un soporte detrás que se escapa a las personas, ¿no? Que hay un tema ya más legal, burocrático, ¿no? Entonces yo creo que lo que nos toca desde nuestra parcelita o lo que a mí me gusta siempre contar es, ¿cómo jugamos, ¿no? A sentir nuestro cuerpo? ¿Cómo lo hacemos? Pues ponte música y qué tipo de música y tú expresa, ¿no? Una percusión de algo de tecno, ¿no? Pum, pum, ¿dónde lo sientes? Y lo compares, mueve aquello que sientes, pero no tan teórico. Dime tú dónde lo sientes, porque eso es como demasiado complicado. Baila desde donde lo sientas, ¿no? Entonces de pronto los niños es que es muy gracioso verles, ¿no? O baila con la nariz pegada en la pared. Ostras, de pronto te gusta, no te gusta. Pequeñas cosas también más lúdicas, ¿no? Que no es tan profundo, pero realmente empiezas a sentir tu cuerpo desde estas experiencias, con un pañuelo, ¿no? Y el pañuelo es también un recurso súper maravilloso. Poner distintas músicas y entonces como te pones por parejas, ¿no? Y mueves tu cuerpo y yo al ritmo de la música muevo mi cuerpo y el pañuelo es tu cuerpo. Entonces yo muevo el pañuelo y tú haces con tu cuerpo, claro, y es que esto puede ser un brazo, si el pañuelo está aquí puede ser un brazo o puede ser un pie, o para él es dar volteretas, todo es perfecto. Pero yo como que nos vinculamos y nos conectamos ahí a través del cuerpo y de la música, ¿no? Que es ese potencial. Y luego nuestras experiencias del día a día, creo que eso, que siempre, o sea, pues estos años, ¿no? De Froggies, de darme cuenta de mi experiencia, yo tuve una fase, ¿no? Un poco demasiado teórica, diría. Entonces, como que nos toca también soltar, ¿no? Tenemos la información, pero soltar y sentirnos y jugar, porque nos volvemos un poco gruñonas en todo esto que hablamos de confiar en la maestra, tal. Es que es así y ¿desde dónde? Desde el soltar también, porque me empeño tanto en lo ideal con mis hijos que se me olvida jugar y al final es lo más divertido y si de pronto hago un juego que es competitivo y resulta que no sienta bien, pues soy tan humana que digo, ojo, ¿sabes qué? ¿Qué he hecho? A ver quién llega al último. Esto es muy recurrente. Mis hijos compiten demasiado. Bueno, ¿y cómo lo vives? Pues cada día es el primero que se cambie. Bueno, pues deja de hacerlo, ¿no? Pero desde ese lugar, me acabo de dar cuenta que este juego que he propuesto, igual aquí en mi casa no funciona, pues que igual con mis sobrinos va fenomenal, ¿no? Entonces, como que siento que el juego es una herramienta súper poderosa para toda esta teoría que estamos y a veces se nos queda un poco relegada en la teoría y no lo bajamos al cuerpo, al juego, a dejarnos llevar y permitirnos ¿no? El humor, la risa. Entonces, a mí estoy como un poco en esa fase de reencontrar la diversión desde la pureza, ¿no? Y un poco desde ahí. Y entre tanto están los aceites esenciales que van más allá de lo que es un aceite esencial. O sea, yo creo que es ese contacto con el cuerpo, con las emociones, al final el olfato es el sentido que más nos conecta con nuestro inconsciente, ¿no? Entonces nos permite, nos abre a sensaciones y a emociones que tenemos desconocidas, ¿no? Entonces yo, pues bueno, si tengo que recomendar un aceite, bueno, lo único que voy a decir es aceites de grado terapéutico, porque no tiene nada que ver, un aceite esencial que no sea de grado terapéutico, y la lavanda. Si te tengo que recomendar uno para esta vuelta al cole es la lavanda, porque te ayuda para cualquier herida de dentro y de fuera de nuestra alma. Entonces es como muy, muy, muy calmante, muy empoderante, diría, y mucho masaje. Yo añado esa recomendación de aceite con lo que es el anclaje emocional que conocemos en PNL. Podemos hacer una pulserita con nuestros hijos de una telita, algodón o lo que queramos, la creamos con ellos de diferentes colores que nos recuerden. El momento de crearlo con nosotros va a ser un anclaje en el que vamos a hablar de cómo nos sentimos estando juntos, de que a pesar de la distancia seguimos estando juntos, ese hilo invisible que es tan bonita historia, de que siempre a pesar de la distancia vamos a estar unidos, y echamos unas gotitas de ese aceite de lavanda que nos dice Cris. Se la ponemos la pulserita para ir al cole y que cada vez que nos eche de menos, cada vez que necesita ese contacto otra vez con mamá o ese recordar a mamá o a papá, pues
Nos acercamos a nuestra pulserita, nuestro anclaje emocional de casa y nos calma. Es un poco ese dudú de bebé o ese objeto de apego que siempre se recomienda que vaya al cole, pues un gradito más a mi hija le ayudó mucho. Hablábamos antes de que iba a contar lo que a mí me pasó con los periodos de adaptaciones de mis peques. Mis peques siempre han ido al cole donde yo he estado. Mis peques cuando eran peques de 0-3, yo era educadora de la misma escuela, es decir, que nos veíamos a todo rato, les despertaba de la siesta, bueno, un contacto súper estrecho. Pasaron a 3-6, pero en la escuela infantil y el cole de 3-6 está pegado y justo yo cambié a 3-6. Mi peque se va a primaria, que el edificio de mi cole está 2 calles más para allá, y empieza a llorar. Claro, ¿cómo, no? En la percepción de madre, de esa tensión de, bueno, de comenzar el curso, es que está solucionado, lleva 6 años en el cole, porque yo, ay, amiga mía, es que tiene un proceso diferente. Es que para ella ahora va a vivir ese cortar el cordón umbilical de no ver a mamá. Y tuvimos ese periodo hasta haciendo ese proceso. Cuento esto para hacer la reflexión de que no sabemos cómo se van a enfrentar nuestros hijos, no tenemos ni idea. No sabemos si van a llorar, si no, mi hijo va a llorar, lo va a pasar fatal. No tienes ni idea. Mi madre pensaba eso y yo le dije, adiós mamá, que te vaya muy bien el día, déjame en el cole ya. Entonces, no sabemos cómo lo va a vivir nuestro hijo, por mucho que conectemos, le conozcamos, al final tiene que pasar por esa experiencia, ¿no? Y vivir sus emociones. Estemos simplemente en esa presencia de acompañar, de estar atentos, de comunicarnos, de hablar, de tener contacto. Me encanta lo que mencionas del juego, Cris, del juego y con el cuerpo, ¿no? Ese contacto me apasiona, como lo has expresado, como lo has dicho, ¿no? El estar, el tocar, es que se necesita tan poco. Nos decía Emma, ¿qué planteáis para que volvamos a jugar con nuestros hijos? A mí se me ocurre, lo primero, y es muy básico y es muy tonto, pero tiempo. Paremos móviles, paremos lavadoras y digamos, no, lo que toca es esto, es estar en el suelo y ver qué pasa. No tenemos que tener grandes planteamientos ni grandes materiales. Creo que mis recuerdos, que digo, ostras, qué bien lo hemos pasado, ha sido con las cosas más tontas de casa, ¿sabes? O momentos más, ¿no? De cotidianidad, yo recuerdo siempre cuando digo manejar las rutinas del día a día, ¿no? Los hábitos a través del juego con nuestros hijos, ¿no? Yo a mis hijos siempre cuento que parecía que salía ácido de la ducha. Lo de ducharse no les ha molado nada desde pequeños. Ahora ya no tengo problema. Pero de pequeños era como con lo que yo daría por meterme en la ducha. Pues deja que lleguen a la adolescencia. Bueno, lo que me imaginas. Pues conecté con ellos a través del juego, así me lo cuento en las charlas y en las ponencias que doy con la carrera en pelotillas. Qué gusto correr en casa por pelotillas ahí, desnudos todos, la carrera, lo que tú decías, Cris, ¿no? De que sale un poco la competitividad, pero bueno, realmente daba igual quién llegaba primero, lo que molaba era correr en pelotillas, ¿no? Pero venga, a ver cómo llegamos, no sé qué, el juego, ¿no? Dice Emma, y os lo planteo a vosotras, ¿cómo volver a jugar? ¿En qué momento dejamos de jugar y cómo volver a jugar con nuestros hijos? Yo, fijaros, hay una cosa que yo hacía con mis hijos cuando eran más pequeños, que era muy de trabajar con el cuerpo también, ¿no? En el fondo, y también conectaba un poco con ese momento mindfulness y de estar en el momento presente. Y era un momento que disfrutábamos un montón en familia, y era que durante las comidas o las cenas, de vez en cuando hacíamos lo que llamábamos el bocado especial. Y el bocado especial, a lo mejor estábamos todos disfrutando una comida que nos gustaba mucho. No, es que, mami, qué rica está la lasaña hoy, que no sé, no. Y entonces decíamos, venga, hacemos el bocado especial, ¿no? Y el bocado especial era básicamente, bueno, pues esto que conocemos a lo mejor del mindfulness, que haces el ejercicio con la pasa, de observar, ¿no? Y entonces era como, vale, pues cogías un trocito de lasaña y de verdad, antes de metértelo en la boca, lo mirabas, ¿no? Y mirabas y apreciabas los colores y la textura y pensabas incluso en el origen que había, ¿no? Y cómo se había contribuido a crear ese alimento desde todos los ámbitos, y después lo olías y antes de metértelo en la boca, pues como que lo saboreabas ya con el olfato, ¿no? Y después ya que lo metías en la boca, lo masticabas tranquilamente, lo hacíamos con los ojos cerrados, y cuando tú terminabas, cada uno terminábamos nuestro propio momento especial, porque lo hacíamos todo a la vez, pues tú ya hacías así, ¿no? Porque lo que no querías decir es, ya he terminado, porque entonces interrumpías el momento especial de los demás, ¿no? Entonces tú terminabas tu bocado, levantabas el pulgar en señal de ya he terminado, y cuando todos veíamos que teníamos el pulgar levantado, es como, ¡qué rica! Es que estaba todavía más rica, ¿no? Es una manera de apreciar mucho más el proceso y además de reconectar con el cuerpo y con sentidos
que están como de paso. No sé si pensáis igual, ¿no? Pero es como que, bueno, vosotras además que sois muy de aceites esenciales, ¿no? Pero por lo general es como que el olfato está olvidado, ¿no? Es un sentido que está ahí y si olemos algo porque lo olemos, ni siquiera somos conscientes, ¿no? O con la vista. Entonces, es una manera muy bonita de reconectar con el cuerpo, ¿no? Yo sobre el tema este del juego creo que hay algo que es fundamental y es darse cuenta de esas invitaciones al juego que nos hacen nuestros hijos, normalmente en los momentos más inoportunos, pero que en realidad son invitaciones al juego. O sea, por ejemplo, cuando tú estás hablando con una amiga, entonces tu hijo se empieza a dar vueltas sobre sí mismo y chocar con las manos en tu espalda, ¿no? De alguna manera está reclamando atención, pero también puede ser que esté reclamando un poco un juego de movimiento, ¿no? Pues aprovechar para darle unas volteretas o para echar unas carreras. O cuando no se quieren vestir y empiezan, pues eso, a saltar en el sofá, a bajar y subir del sofá, a correr por el pasillo. Yo ahí sí aprovechaba con mi hijo a hacer el juego de que me ha recordado mucho lo que has dicho, de carrera y prenda, ¿no? Una carrera y ponemos una prenda. Están continuamente invitándonos al juego. Y muchas veces nos lo tomamos como mal comportamiento o conducta disruptiva. Pero realmente necesitan ese movimiento, necesitan ese contacto. El juego es fundamental, pero fundamental, vital, para la liberación del estrés del que genera el colegio. O sea, los niños salen del colegio con necesidad de muchísimo movimiento, muchísimo contacto, risa y llanto, que es lo que libera el estrés. Y muchas veces los juegos, como de los que habla Aleta Solter, que si no lo habéis leído, Juegos que unen, es un libro maravilloso, habla, por ejemplo, de los juegos de inversión de poder, ¿no? Los niños viven en un mundo donde tienen menos poder que los adultos. Entonces esos juegos tienen mucho potencial. Algo tan sencillo como tú hacerte pasar por una hoja y un oso que viene corriendo hacia ti y te derriba, es un juego maravilloso. Porque se mueve, hay contacto y hay inversión de poder, ¿no? El juego es un mundo, es el lenguaje de los niños, ¿no? Y es totalmente esencial lo que menciona para todos estos niños que necesitan ese cambio de poder en las rutinas y en el día a día. En cuanto cambiamos roles en un momento de juego y además con fantasía, con imaginación, hay una transformación total, ¿no? Ahí también yo recomiendo mucho que sigáis a Nuria Pérez de la Sala de Chicos. Es también una crack en estos temas de a través del juego y del cuerpo, cómo podemos cambiar muchas dinámicas del día a día que no somos conscientes, que nos pensamos que es conductual y verbal, que es una situación que tenemos que tratar con castigo, recompensa, me da igual, ¿vale? O sea, utilizando ahí muchas dinámicas verbales y se pierde el mensaje totalmente, ¿no? Muy interesante. Dice Emma, así como un ejemplo que pone, que su abuela, que para mí es una gran maestra, jugaba con ellos mientras hacía las labores de la casa. Y yo suelto ahí una de las dudas que me comentaron en uno de los talleres primeros que hice, fue que dejaba el iPad a un niño de 1 año y medio, porque claro, si no, ¿cómo íbamos a planchar, ¿no? Esa sustitución que hemos hecho de que al final las labores de la casa, desde muy pequeños para ellos, es un momento de conexión, juego, aprendizaje, ¿no? Ahí hay un simposio de un montón de cosas, ¿no? Y contribución, exacto, ahí se juntan un montón de cosas y si las hacemos de manera cotidiana, dejándoles participar a su manera, sin ningún tipo de expectativa, sin ningún tipo de tiempo cerrado de tengo que hacerlo, sino con relax, con calma, entramos ahí en una dinámica maravillosa en el hogar, ¿no? Sí. Y bueno, yo rescato también todo esto que habéis dicho y me quedaba con este comentario de la abuela, porque yo, bueno, mi misión, ¿no? Está de divulgar el juego y ver un poco lo que sucede a nivel social y observar el juego. Yo creo que pecamos a menudo de separar el juego de todo lo demás y buscar que el juego sirve para, que los cuentos sirven para, ¿no? Pero yo también, bueno, si no me conocéis, hablo de aceites, juego y cuentos, ¿no? Entonces, me parece como que a menudo es esa mirada tan adulta de la que hablábamos antes, ¿hasta dónde soy capaz? ¿No? Pues bueno, igual yo lo necesito, porque lo necesito para estar en paz. Maravilloso. Igual esa cosa, siendo conscientes de que, por ejemplo, lo que decías de la comida, es que me encanta, y encender una vela. O sea, el juego no es dejar de jugar para hacer otra cosa. O mis hijos quieren, ¿no? Es el juego, yo lo veo, yo lo vivo, a mí me gustaría, ¿no? Es ese cambio social de, que esté integrado desde que te despiertas hasta que te vuelves a despertar. Porque en el momento en el que entra nuestra mente adulta a pensar, que a veces es muy necesario, voy a pensar en un juego porque tengo una necesidad, o sea, eso, o un cuento, lo que sea, ¿no? Un recurso. Pero en el fondo, nuestro día a día, creo que nuestro trabajo como adultas pasa por el juego que esté ahí.
esté ahí en todo momento. ¿Y qué es jugar? Para mí jugar es vivir. Y entonces es de cómo me comunico, cómo me lavo los dientes, cómo empiezo a comer y enciendo una vela que nos conecta, ¿no? A todos. El momento que hay una vela y miras, estamos ya aquí y ahora, todas las personas que estemos comiendo, ¿no? Nos damos la mano. Entonces, a la pregunta que habían hecho, yo la respuesta es, ¿cómo integrar el juego o en qué momento integrar el juego? Yo creo que muchas veces nos olvidamos de que lo que pasa en nuestro día a día es el recuerdo de nuestros hijos, ¿no? O nuestros alumnos. Y si yo digo más de una vez, ¡vamos rápido que no! Y ahí como que me toca poner, ostras, espera, que el recuerdo puede ser, vamos con prisa, corre que no llegamos, no sé qué. ¿Quiero este recuerdo o desde dónde va mi esfuerzo? Y ahí sí que como que veo la mirada adulta de decir, venga, va, aquí me toca buscar un juego porque de verdad veo que estoy, ¿no? Dejándome llevar por ese sendero que es muchas prisas, que es mucho estrés. Oye, dejo una extraescolar, abandonamos algo, como desde el momento en el que veo que el posible recuerdo que estoy creando yo, porque al final soy responsable, ¿no? De esas rutinas, puede dejar de ser divertido, ¿no? Diría placentero si se repite a menudo, permitiéndonos que de vez en cuando perdamos los nervios, seamos un ogro y todo, ¿no? Pero un poco creo que nos toca esa conciencia y darnos un abrazo. Yo, mira, aquí antes de acabar, siempre digo una mano por aquí, otra por allá, o sea, es un recurso maravilloso para hacer en casa y nos gritamos a la de 3, me quiero cantidad, todas las veces que sea necesario y eso está ahí quedando en el inconsciente, ¿no? Y eso es jugar. Me encanta eso de abrazarte porque lo hago con mis niños, mogollón. Con mis niños me refiero a mis alumnos. Y se quedan, la primera vez que le digo nos abrazamos a nosotros mismos o nos felicitamos a nosotros mismos o nos agradecemos a nosotros mismos, se quedan como, ¿me ha tocado la profe loca? O sea, de verdad, tienen una cara de descoloque de que me abraza. Y luego ya es como, ¡ha hecho tal cosa bien! No sé qué, y empiezan así, se abrazan así, ¡qué guay! No, he podido, ¿no? Ese cambio de mirada. ¿El curso que lanzas ahora, Cris, es sobre este cambio de mirada del juego? Sí, es un programa de acompañamiento de 3 meses, de juego, un juego al día. Un poco como que lo que hablaba por aquí Emma también, ¿no? Se llama Emma. Las rutinas del día a día, que nos olvidamos de, ¿no? El que tengo que lavar, que tengo lo que habéis dicho, hijo, vamos a jugarlo todo, ¿no? Qué bien, qué bien, qué bien, qué chuli. Si no tenéis nada que comentar, salto yo algunas preguntas que me plantean, ¿vale? Me decía una mamá que su hija, lo ha dicho antes otra mamá, en este caso creo que la que nos comentaba en el chat tenía 11 años, aquí me lo planteaba una mamá de 9, mi hija nunca quiere ir al cole. Básicamente da igual lo que la diga, lo que la proponga, lo que haga, cómo la motive, pero no quiere ir al cole. ¿Qué podemos hacer? Yo como profe, lo primero que lanzo es esa reflexión que tienen que hacer desde los coles para motivar, ¿vale? Para motivar al alumnado a que el periodo que pasamos en el cole mola mucho por muchas cuestiones, porque aprendemos, porque investigamos, porque desarrollamos nuestras capacidades, nuestras habilidades, nuestras destrezas, ¿no? Hay que hacer ahí un cambio metodológico y por supuesto a esa mamá le diría, bueno, hay que hacer una reflexión de al cole que va mi hija, qué tipo de metodología hay, que pueda atraerle, que pueda gustarle. Y yo plantaría también, y os lanzo la duda para si podéis añadir algo interesante, el conocer qué le apasiona, qué le gusta, en qué es buena, porque muchas veces cuando nos sentimos que las cosas nos salen bien, pues tendemos a repetirlas, ¿no? ¿Cómo podemos potenciar todo eso que a ella le gusta y enfocándolo, aunque tengamos que hacer un trabajo en casa, ¿vale? Aunque tengamos que hacer unos cambios en casa, pero que ella sienta que el ir al cole le beneficia y saca partido a algo que es algo motivador para ella, ¿no? Algo interesante. ¿Alguna sugerencia? Había una mamá que nos lo contaba arriba y yo también tenía una en mi perfil. Yo así de primeras, Dale, escucho la duda de mi hija no quiere ir al cole, lo primero que le diría a esa mamá es, o lo que yo no haría es intentar convencerla para que le guste ir al cole. O sea, eso sería como que me olvidaría de intentar convencerla, sino más bien intentaría escucharla. Como empaparme a ver de qué es lo que ella siente o qué es lo que le lleva a decir la frase de no quiero ir al cole cada uno de los días, ¿no? ¿Qué es lo que me está ocurriendo ahí? ¿Por qué no quiero ir todos los días al cole? Pero desde ese lado emocional. Sí que es verdad que también es importante conocer a nuestros hijos y ver qué les motiva. Una vez que conocemos sus razones, quizás podamos contribuir a decirles, bueno, pues hay estas partes positivas o reflexiónalas tú ya porque tienes 11 años, ¿no? ¿Qué es lo que sí que te gusta del colegio?
ya que es una responsabilidad, es algo que tenemos que hacer, me quedo a la escucha, ¿no? Vamos a hacer esta reflexión conjunta. Pero bueno, hay personas que llegan a la adultez diciendo que el cole no les ha gustado. O sea, eso es algo que es respetable. A mí sí me gustaba el cole, pero hay personas a las que no les gusta. ¿Vale? Entonces, un poco aceptar al ser humano que tenemos delante y que es así. Yo estoy muy de acuerdo en que el objetivo no es convencer a nuestros hijos de que les guste el cole, sino entender qué es lo que tiene el cole para que no les guste, pero no con la esperanza de que les vaya a encantar, porque a lo mejor nos tenemos que revisar nuestras expectativas y darnos cuenta de que a lo mejor quizás nunca le termina de gustar el cole, ¿no? Sí que acompañar ese proceso, es que vuelvo a retomar porque al final me parece súper importante, ¿no? Lo que decíamos al principio de entender que puede no gustarle el cole y que eso también está bien, es una faena porque lo va a tener que hacer a diario, pero huir de muchas veces la respuesta típica, más allá del, porque hay veces que nos sale de corrido el no pasa nada, ya verás, y otras veces es como, bueno, toma, y a mí tampoco me gusta ir a trabajar y es lo que hay y lo tengo que hacer todos los días, ¿no? Sí, Entonces, poner un muro en medio de la comunicación, ¿no? Es como, me siento cero comprendido, cero escuchado, cero visto, cero sentido, ¿no? Entonces es como, vamos a tratar de acompañar y muchas veces les preguntamos a nuestros hijos, ¿pero qué te pasa para no querer ir al cole? ¿O qué es lo que te está pasando? Y muchas veces no nos saben explicar lo que le está pasando. Si como adultos no nos sabemos entender, muchas veces no sabemos comprender nuestras propias emociones, ¿no? Imaginaros la infancia en general, ¿no? O los adolescentes que están en tutum revolutum, ¿no? Entonces es como importante a lo mejor tratar de adivinar. Pues tengo la sensación de que a lo mejor te cuesta mucho madrugar o tengo la sensación de que puede ser que te dé rabia tener que hacer deberes por la tarde, ¿no? Y encontrar qué es eso que puede no estarle gustando. Y sobre todo, muchas veces, aunque a veces sea necesario, tendemos a, por ejemplo, con las extraescolares, apuntar a nuestros hijos a extraescolares que les ayudan a ir mejor en las asignaturas que odian, ¿no? Es como, se me dan fatal las matemáticas, no las puedo ni ver, te apunto a clases particulares de matemáticas. Es como, claro, ya es como si al colegio voy amargado porque odio las matemáticas y encima en mi tiempo de ocio, porque no nos olvidemos que es tiempo de ocio, aunque tengan después mucha sobrecarga muchísimas veces, tengo que seguir con las matemáticas, eso no me va a ayudar a que me gusten más las matemáticas, ¿no? Entonces, a lo mejor tenemos que revisar nuestras expectativas y pensar que no pasa nada porque saque un 5 pelado en matemáticas, ¿no? Y potenciar la música o la literatura, que es lo que de verdad le encanta, ¿no? Porque ahí es donde va a brillar y donde se va a sentir más motivado, no de la manera contraria. Y entiendo también como madre que hay veces que es necesario hacer un refuerzo de matemáticas o de lo que sea, lo que va mal, para que no se haga bola, pero quiero decir que les ayudemos a potenciar eso en lo que ya tienen talento y eso que ya les gusta, ¿no? De alguna manera. Sí. Yo estoy con vosotras y solo sumaría que lloraría con ella, juntas. Juntas, vamos a llorar con esto. ¿A ti no te gustaba el cole, Cris? A mí me encantaba, yo soy de vuestro equipo. Yo soy del equipo fan. Pero también me parece a veces que el otro día hablaba con una amiga en verano y me decía que había habido un cambio en el cole, su hijo ya, no sé, y tenía por la tarde. Y había decidido que por las tardes no iba a ir. Y habló con la maestra tal, y todos se pusieron de acuerdo porque su hijo, pues oye, lo disfrutaba hasta una hora y luego... Entonces, bueno, ¿qué pasa si de pronto de vez en cuando nos permitimos, ¿no? Un día al mes... Si no va a gusto, venga, pues yo y me cojo libre o me organizo para currar con él y hacemos algo excepcional, ¿no? Pues yo creo que también eso es muy bonito porque se sienten escuchados y desde, oye, vamos a llorar juntos y vamos a buscar estas soluciones porque es un rollo que no te guste el cole. A mí también me lo parece, pero pues mira, sí. Al terminar el curso hicimos unas formaciones del futuro, ¿vale? De cómo va a ser el futuro, tecnologías exponenciales, Big Data, todo destinado a la educación, ¿no? Y todo era a través de dinámicas cooperativas, ¿vale? Una formación muy, muy dinámica. La cosa es que nos planteaban cosas de cómo nos imaginábamos el futuro del colegio, de la educación, cómo nos imaginamos un cole del futuro, futurista, ¿no? Y una de las cosas que surgía era esta, Cris. Era que el niño tiene un itinerario de aprendizaje basado un poco también en sus ideas, en sus gustos, en el espacio, a través del espacio puede aprender muchísimos contenidos, ¿no? Que al final tiene que cumplir para X cuestión, ¿no? Y él lo va dirigiendo y va yendo, a lo mejor un día está en la biblioteca, otro día está en otro sitio, ¿no? Un cambio
un colegio muy diferente, muy chulo y muy diferente, ¿no? Sí, era alucinante. Iba muy pensado en eso, ¿no? En la necesidad que tiene cada alumno para llegar a conseguir ese itinerario de aprendizaje, pero en función de sus necesidades y de cómo él aprende. Y luego quería unir con esas dos ideas que decían Elena y Silvia, de conocer a nuestro hijo y saber cuál es su potencial. Bueno, la teoría de las inteligencias múltiples tiene muchas, muchas cosas que estudiar y que tener en cuenta, ¿vale? No es cuadriculado, pero sí que es interesante el pensar que cada niño se enfrenta al aprendizaje de una manera diferente, ¿no? Yo creo que es la base clara que hay que tener. Y os cuento el caso de un niño de mi cole que le costaba mucho estudiar el temario para selectividad. Muchísimo. O sea, se le hacía bola, no. O sea, peor que Filomena, ¿vale? Y entonces su profe decidió investigar qué le pasaba, cómo se motivaba, cuál era lo que sus intereses, sus gestos, para echarle una mano, porque veía que aunque tenía los contenidos, conceptos, todo adquirido, pues al fin y al cabo hay una situación en selectividad que es memorística y que pues ahí él tenía dificultades y lo pasaba mal. Y descubrió que era un gran amante de la naturaleza. Le apasionaba irse a la montaña, hacer rutas. Bueno, le hizo unas tarjetas entre todos sus compañeros, fueron colaborando, la profe, otro profe, su mamá, su papá, hicieron tarjetas con lo que se tenía que aprender y él se iba de ruta y se miraba sus tarjetas, escuchaba un podcast que le había hecho su hermana, La cosa que es un agente forestal feliz de haber pasado una serie de hitos que tienes que pasar educativamente y haberlos pasado teniendo en cuenta tus intereses y tus gustos. Así que a esos papis que dicen que el cole se hace bola, vamos a pensar, uno, qué tipo de cole va mi hijo, qué tipo de metodología, cómo podemos ayudarle, qué necesita, qué flexibilidad, qué adaptación, qué intereses tiene, ¿no? Para que esto se vaya adaptando. Y me encanta mucho lo que decía Elena de que las extraescolares sean basadas en el talento. O sea, me parece esencial. Yo se lo escuché hace tiempo a Noelia López Cheda, que falleció de cáncer del tiempo, una divulgadora educativa maravillosa, que siempre ponía el ejemplo de tu hijo saca un 5 en matemáticas y un 8 en dibujo, ¿y a dónde le apuntas? Y es que el 100% de la ponencia de padres, ¿no? Decía, levantaba, no, mates ahí. Y en verdad su talento puede ser el dibujo y puede desarrollar su carrera, y qué bonito es. Yo que tengo la suerte que mi vocación es lo que me gustaba, ¿no? En desarrollar su carrera profesional a través de eso. ¿Se me oye bien? Porque oigo mucho ruido yo. Bien, vale. Pues eso, ¿no? Desarrollar su carrera en base a eso. Regulín, ¿no? Yo también lo oigo a través de mi hija, no sé por qué. Ya pondré otro. Entonces, vale, os planteo últimas cuestiones ya, porque ya llevamos más de una hora y tampoco quiero entreteneros mucho más. Mira, aquí hay una pregunta, ¿vale? Os leo. A mi hija vale. le encanta, pero hay un niño que no es abusón, pero es molestón. Y a ella es lo único que no le gusta. Tips sobre el enfoque. Venga, Amalia, todo tuyo. ¿Sabéis lo que pasa con estos temas? Yo lo he vivido en primera persona, con mi hija. Lo primero, comprensión y comunicación con la emoción que está sintiendo, ¿vale? Muchas veces tendemos a minimizar el hecho de, bueno, no te pongas así, tampoco te ha hecho nada, ¿no? Porque además no son cosas de abuso total, como ella menciona, ¿no? Sino que son, pues, el típico niño del lápiz lo mueve a un sitio, ¿vale? Ese tipo de cosas que no son un conflicto grande, pero que para nuestros hijos sí lo son, ¿vale? Sí que lo generan y lo viven como un conflicto grande. Entonces, es que me oigo con mogollón de eco. Es que hay mucho ruido, no sé de qué. Y si te quitas los cascos del todo, yo creo que igual se oye mejor. Porque estamos todos sin cascos y se oye bien. No sé si será... ¿Hola? ¿Hola? Hola. Uy, se oye mucho mejor. Hola. Mucho mejor. En directo mejor, sin cascos ni nada. Pues es que me oía todo el rato mejor. Y oía como a otra persona hablando en paralelo. Pues decía eso, ¿no? Que restamos muchas veces importancia, no vemos un ejemplo claro de una agresión o que a lo mejor también nos hiere mucho más como adultos, intentamos una
más directa, pero en pequeñas cosas del día a día, como la que habla de, bueno, pues eso, lo que os decía, ¿no? Un lápiz me lo mueve de sitio, o al pasarme, no sé qué, me ha movido la silla y yo me iba a sentar, ¿no? Que eso se da mucho, sobre todo en los primeros cursos de primaria, primero, segundo, tercero. Empieza esa sensación de soy diferente a los niños y las niñas. Muchas veces se da entre niñas y niños el conflicto de es que él me molesta y es una niña, no sé si ha dicho hija. Ah, pues ha dicho hijo, casualmente. Es niña, es niña. Yo la conozco y es niña. Pues primero empatizar con la situación que está viviendo ella, o sea, entender sus emociones y que se exprese mucho. Muchas veces como padres intentamos dar solución rápida. Nos cuentan un problema, nos cuentan algo que necesitan que pasa y entonces ya te pones en modo herramienta a ver cómo puedes solucionar y cómo puedes gestionar. Y muchas veces simplemente necesita contarlo. Contar qué le ha pasado, qué le ha molestado, que le cae mal ese niño, me cae mal. A mí me ha pasado, no tal cual, me cae mal. Bueno, pues vamos a validar todas esas emociones que se están dando. Y luego vamos a buscar herramientas para que ella sepa poner ese límite. Ese límite, ella lo tiene que poner. Podemos hacer nosotros de mamá gallina, ir a hablar con la tutora, informar, pero al final el límite lo tiene que poner ella. En casos leves y en casos un poco más significativos, también al final tenemos que darles herramientas para que ellos los pongan. Nosotros vamos a estar en modo vigía, vigilando y viendo a ver qué puede pasar. Y si esa cosa se va adelantando, o sea, se va profundizando más en temas más complicados, pues evidentemente tendremos que hablar con tutora. Pero lo primero es empatizar con ella y darle herramientas. ¿Qué herramientas? De comunicación. No me gusta que me hagas eso, no me molestes así, me gustaría que dejaras de hacerlo, si sigues haciéndolo voy a tener que acudir a la profesora a informarla y que informe a la profe, que muchas veces estas cosas se quedan por el camino y nunca llegan como primera persona a el niño comunicando lo que le molesta, intentando conectar de otra manera, porque a lo mejor a ese niño le faltan herramientas para poder hacer una comunicación con nuestra hija fructífera, real, por X motivos, porque tendrá sus conflictos emocionales y sus problemas, intentando conectar de otra manera. En mi caso, por ejemplo, se hizo a través del juego de videojuegos. El niño hablaba todo el rato de videojuegos y mi hija se informó de qué videojuegos eran para hablar con él. No jugó, pero sí que le preguntó cosas. Y entonces el niño como que rebajó la intensidad emocional porque se sentía comprendido. Es decir, que podemos poner muchos elementos en juego, ¿no? Pero la base de casi todos los problemas que tenemos de comunicación con nuestros hijos están en que intentamos poner solución. O sea, nos están contando algo y casi ya estamos respondiendo y no han terminado de contarnos toda la historia. O sea, nos dicen que es un rollo historia y ya estamos diciendo, no, hombre, no es un rollo. Seguro que sí es importante la historia porque, ¿no? Intentamos ya solapar y quitar. Pues sí, hijo, a lo mejor eso a mí me encantaba de pequeño, le podemos poner similitudes a mí me pasó, eso les ayuda mucho. Pues a mí también me pasó que hubo una vez que yo tenía un amigo, que a tal asignatura no me gustaba. Al final nos cuentan cosas para sentir, lo primero, para sacar esa emoción, ¿no? Para poder verbalizarla, para poderla entender, para poderle dar nombre y para sentir el apoyo y la comprensión, ¿no? El hecho de todo lo que me ocurra al final voy a llegar a casa y no voy a tener esa tribu que me va a recoger y que me va a apoyar y que me va a ayudar, ¿no? Tenemos que pensar muchas veces, cuando decía Silvia antes, que cuando empiezan en infantil, ¿no? Esa separación que viven, que muchas veces es por la incógnita a lo que se van, ¿no? La incertidumbre de qué voy a encontrarme en el cole, ¿no? También es importante esa separación que sufrimos del núcleo. O sea, a mí me pasa, voy a un sitio nuevo y voy como, uy, a ver qué tal, no sé qué, ¿no? Vas como ciertamente un poco insegura, más o menos en función de tu personalidad, pero vas como un poco, ya cuando lo conoces vas como, yo voy por aquí, voy por esta calle, voy por tal sitio, voy por tal cosa, ¿no? Pues a nuestros peques les pasa igual. Las primeras veces que se enfrentan a una nueva situación, tanto por espacio o por persona, encontrarse con una persona que le pone más trabas en clase o en el cole, pues necesita la seguridad de ir conociendo cómo puede enfrentarse a ello, ¿no? Entonces mi recomendación es esa, el escucharla, el empatizar con ella y el darle herramientas para que ella pueda poner un stop. Algo que... Yo creo que sobre lo que estás diciendo, yo creo que realmente es eso lo que busca una niña cuando viene a contarte que en el colegio tiene algún conflicto, es esa comprensión, ese apoyo. Esa es la clave, ¿no? No estás sola. Estamos en el mismo barco. Lo primero te voy a escuchar y comprenderte, que solo con eso ya te voy a aliviar muchísimo. Y a lo mejor ha sido algo puntual. Se oye mal.
además que es algo puntual y se resuelve solo con eso. Y luego la parte del apoyo, ¿no? Yo voy a hacer todo lo que esté en mi mano para que tú puedas resolver esa situación. Te voy a dar, bueno, pues si necesitas que te dé algún consejo, pues que le pidas ayuda a la maestra, que le pongas estos límites, o si yo tengo que hablar con la maestra, pues también voy a estar ahí, ¿no? Que se sienta apoyada y escuchada, sobre todo. ¿Bien? Sí. Es que recojo lo que decía antes, ¿no? Si cuando mi hija a mí me cuenta que fíjate, es que esta niña me molesta y tal, y le quitamos importancia, es que al final no le estamos dando pie a que nos lo siga contando, ¿no? Entonces es que es importantísimo, pues eso, que se sienta escuchada, que se sienta sentida, que vea que nos duele, ¿no? O sea, que a nosotros también nos importa eso que le está pasando. Y después, como tú decías, Amalia, ¿no? Dotarla de habilidades. Y esas habilidades a lo mejor las podemos hacer a través de juego simbólico, de roleplays en casa, e incluso podemos muchas veces, también dependiendo de la edad, ¿no? Y de la madurez que tenga la niña o el niño, ¿no? Pero muchas veces podemos ayudarles a buscar sus propios recursos, ¿no? Ay, ¿qué se te ocurre que puedes hacer cuando esto te pase? Porque muchas veces, lo que decías, ¿no? Escuchamos para responder en vez de para comprender, ¿no? Y les queremos dar todas las soluciones y todos los recursos, y en ese camino de darles nosotros todas las soluciones no les estamos permitiendo a ellos encontrar sus propias soluciones, y para ellos es vital sentirse capaces también. Obviamente, si ellos no son capaces de encontrar, les brindamos también habilidades, ¿no? Pero darles la oportunidad, porque muchas veces se bloquean y ni siquiera se paran a pensar qué es lo que pueden hacer, ¿no? Pero ¿qué se te ocurre que puedes hacer cuando esto te pase? ¿Cómo crees que lo solucionaría tal persona? Alguien a quien ella admire, por ejemplo, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces es como que es muy bonito y muy mágico para ellos encontrar sus propios recursos, ¿no? Y Me parece clave lo que dices. y muchas veces se nos olvida Es esto. clave que venga de ellos. De hecho, van a hacerlo mejor y van a llevarlo a cabo mejor porque sale de ellos. No es lo que me han dicho que haga, no es lo que me recomienda mamá, no es lo... Es como cuando nos dicen, te lo dije. Bueno, me lo dijiste, pero hasta que no lo viví o lo vi por mí misma, no pude hacerlo, ¿no? Pues es lo mismo. Cuanto más podamos trabajar ese pensamiento crítico, Elena, estoy totalmente de acuerdo contigo. Mejor va a ser la búsqueda de esa solución, ¿no? Que ellos vayan gestionándolo, vayan plantándose y encuentren lo que quieren hacer, porque así lo... Chicas, vamos a ir terminando, yo creo. ¿Algo, Sí. una frase, algo que queráis añadir, algo que queráis decir? Porque no quiero dejar con nada en el tintero. Eres la mejor mamá que tus hijos pueden tener. Qué bonito. ¿Algo más, chicas? Yo es que creo que ya hemos dicho tanto, ¿no? Pero a mí siempre cuando hago mis directos o cuando hago mis talleres o sesiones, incluso a mí me gusta terminar de una manera, ¿no? Que si queréis lo podemos hacer, ¿eh? No sé, porque me parece Ay, sí. como muy emocionante, y tiene que ver con esto que decía Cris también, ¿no? Que es como ponernos así rectas, ¿no? Inspirar profundo por la nariz, soltar por la boca, levantar el brazo derecho, cruzarlo por encima del hombro izquierdo y decirnos, estás haciendo las cosas lo mejor que puedes, con la información que tienes, los recursos que tienes, las herramientas que tienes, y como decía Cristina, eres la mejor madre que puedes ser, ¿no? Entonces, que nos abracemos mucho, nos queramos mucho, nos demos mucha autoempatía y mucha compasión también, ¿no? Que esto de ser madre y padre muchas veces no es fácil. Muchas veces no es fácil. Silvia. Pues nada, un poco lo que estáis comentando, ¿no? Que rebajemos autoexigencia a poder ser, que mantengamos la calma, que vayamos paso a paso, que observemos nuestra parcela de poder y que seamos muy autocompasivas. Pues yo os agradezco muchísimo que hayáis estado en este directo conmigo. Para mí es especial volver a hacer directos y me ha hecho mucha ilusión hacerlo con vosotras. Que os abrazo fuerte en la distancia y que tengáis una vuelta al cole maravillosa, que es una oportunidad de compartir con nuestros hijos. Así que nada, que os mando un besito enorme. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Adiós. Adiós.